muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta pequeña entrevista que tengo el honor de hacerle a usted en estos momentos. Me presento, yo soy Viridiana Medina, actualmente estudio ya el 10º cuatrimestre de Ciencias de la Educación. Y antes de comenzar me gustaría pues también hablar de usted sobre su trayectoria, qué se dedica, qué hace en estos momentos, para conocerlo un poquito más antes de comenzar con la entrevista. Claro que sí, mi nombre es René López Gordillo. Soy titulado en psicología. Ya tengo aproximadamente desde 2010 que salí de la universidad, de la carrera, entonces ya tengo amplia experiencia. Muy bien. He estado en diferentes áreas, pero en general he estado trabajando constantemente con poblaciones vulnerables, aquellas personas que están en situaciones pues bastante extremas y en situaciones pues muy, muy complejas, ¿no? Desde haber trabajado con niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, posibles víctimas del delito, mujeres Ok. víctimas de violencia, en líneas de prevención del suicidio, en líneas de emergencia. En la actualidad formo parte de la Red Municipal de Atención y Prevención del Suicidio, uno de los que ha estado ahí más activos y ya por algo de tiempo. Formo parte del equipo de una asociación civil que se llama Padre en Casa, donde justamente trabajamos en el tema de personas en situación de calle, eh, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, personas de movilidad, de migración, en temas estos más fuertes, ¿no? Que particularmente yo soy docente en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. En este caso me toca darles clases a los médicos y médicas en la carrera de medicina. Ok. Entonces, justamente en estas dos materias ahorita llevo una donde es desarrollo de habilidades cognitivas y la otra desarrollo humano. Y particularmente ya en mi vida fuera de lo profesional, la verdad es que yo sí me considero un promotor de derechos humanos, ya Ok. sea desde las redes sociales, he estado participando en eventos. En su momento me tocó justamente cuando se diseñó por primera vez el protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes por el sistema escolar, el sistema educativo estatal. Ok. Hicieron meses de trabajo y fuimos convocados, entonces me tocó participar en el diseño de este protocolo para cuando hay algún niño o niña con una situación de riesgo de abuso. Entonces, después yo en lo personal hice un pequeño colectivo, la verdad es que yo estaba al frente, donde justamente estábamos apoyando desde temas psicosociales en primarias a infancias. Empezó como algo muy pequeño, ¿no? Y ya se fueron sumando algunas personas, donde justamente lo que hacíamos es, de la crítica es que van a las escuelas primarias, les dicen, oye, tienes un problema de salud mental o hay alguna condición, y pues ya que te vaya bien, tú te Ajá, conseguir el sí. servicio. Nosotros decimos, no, ahora nosotros vamos a ser los proveedores de ese servicio, que no haya pretextos, que psicólogos y psicólogas vayan a la escuela y ahí Participen, den la ¿no? Se, atención se metan más. para que no tengan que salir. Uh-huh. Y la verdad es que eran a costos muy accesibles, porque al final era pues algo donde tanto para la gestión del servicio como para cubrir los costos de los psicólogos y psicólogas, entonces era un costo muy, muy bajo. No podíamos comparar a alguna institución de gobierno, claro, porque ellos tienen recursos, pero nosotros no teníamos nada. Nosotros lo hacemos desde, y particularmente a mí me tocaba incluso tener que pagar yo a los psicólogos para seguir atendiendo esta situación. Ah, ok, muy bien. Qué interesante todo lo que porque hay mucho trabajo atrás de eso, ¿no? Claro, y la versión resumida, porque sí, Sí, hay un claro. montón de cosas. Bueno, muy bien. Entonces, ya que lo conocemos un poquito más, ¿le parece si comenzamos? Sí. Claro que sí. Muy bien. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los temas de la inclusión y la diversidad. Me parece suave que sea también maestro porque sé que lo vive también dentro de las instituciones. Y más que nada es un tema que tenemos que tratar, ¿no? Y para empezar este tema, ¿cómo considera usted que el tema de la inclusión y la diversidad actualmente impacta en nuestras vidas? Uh-huh. Para ser honestos, en la actualidad no estamos en realidad muy lejos de hace 200, 300, 400, 500 años. No hay mucha diferencia. Mm. En realidad, o sea, no es tanta. A veces las personas dicen, no, es que esto de la inclusión es algo moderno. Les digo, no. No. Esto va desde la historia de la humanidad. Sí. Incluso hay varias cosas, ¿no? Varios elementos. En este momento específicamente está muy interesante porque se está cuestionando y se están rompiendo muchos paradigmas relacionados con la diversidad y que incluso dicen ahora, pues entonces, ¿qué es la inclusión? ¿A qué Ujú. nos referimos? Pero siendo honestos, por un lado, las personas estudiosas, las personas que están encargadas de este trabajo, pues están en esto, ¿no? Y del otro lado tenemos estos extremos que desafortunadamente en el mundo, pues la inclusión no solamente es algo de una perspectiva educativa o de la salud. No. Eso, si nos quedamos nada más ahí, estaremos totalmente perdiéndonos de una gran parte. La realidad es que la inclusión también tiene una parte social, Claro. política y de disidencia. Y lo comento porque justamente terriblemente, terriblemente hay grupos ultra derechistas que son básicamente antiderechos, que están constantemente queriendo evitar la diversidad, ¿no? La diversidad no existe, aquello. Entonces, la verdad es que sí es una palabra, una condición, una situación, un fenómeno que lo tenemos que ver desde todos lados. Entonces, por eso me atrevo a hacer esta aseveración. No hay mucha diferencia de la Edad Media
A lo que es a hoy lo en que día, estamos ¿verdad? viviendo en la Ujú. actualidad. Ujú. Sí, bueno, muy bien, gracias por esta aportación. Y ahora otra opinión que queremos saber, ¿qué significa para usted ser inclusivo y por qué se considera Ujú. fundamental para promoverlo en la sociedad actual? Ujú. En manera muy resumida, el significado de la inclusión en realidad tiene que ver con derechos humanos. Sí, ¿Sí? Y si somos más específicos, tiene que ver con que las personas puedan gozar, disfrutar, poseer y tener lo que son los derechos, ya sea, llámese derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de la población indígena, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas con discapacidad psicosocial, o sea, todo, 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 todo. Entonces, realmente va más allá de poner un letrerito, eso no. Es totalmente un cambio de paradigma, totalmente una percepción, totalmente una modificación de la manera en la que hacemos las cosas, en la que nos expresamos, en la que pensamos, porque desafortunadamente mucho tiempo se ha utilizado a la diversidad como una forma de ofensa. sí, Todo aquello que sea diferente es malo, ¿no? eh, es malo, es negativo. Y fíjate, retomo, ¿no? Y conecto con lo anterior. Lo que pasa es que durante mucho tiempo el ser diverso era catalogado incluso como dejar de ser humano o ser humana. Porque cualquier persona que salía de esta característica, de inmediato era, pues ya no eres persona. Ujú, Ahora eres lo más cercano a un objeto, un animal, lo que tú quieras. Por ejemplo, el tema de la esclavitud va por eso, sí, porque no eran humanos. ¿Sí? Entonces, en el tema de salud mental o el tema de la inclusión, ya poniéndonos más en esa parte, pues también una persona que era catalogada o tenía una etiqueta de salud mental era completamente aislada, recluida, puesta en algún espacio que tenía que estar lejos de las demás personas. A pesar de que no existían criterios diagnósticos claros, pues sí, es todo, todo, todo un tema y desafortunadamente también son las personas que la pasan peor, la sí. pasan muy, 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 muy mal. Entonces, ¿qué significa? Para empezar, yo mismo lo he vivido. Yo soy una persona indígena, soy una persona autista, entonces sé de primera mano lo que es vivir eso en la Ese tema, mayoría ¿no? de los Sí, espacios. claro. Qué interesante, porque justo esta siguiente pregunta que viene habla sobre eso, ¿no? De que la diversidad abarca más dimensiones, o sea, no solamente habla de un solo tema, ¿no? Abarca la cultura, el género, la orientación sexual también. Entonces, para usted, ¿cómo podemos empezar a reconocer y respetar estas dimensiones sin caer en etiquetas o prejuicios, que es lo que se escucha mucho en la actualidad? O bien, ¿qué cree usted que nos impide como sociedad aceptar la diversidad que nos rodea hoy en día? Ok, perfecto. Justamente cuando estoy dando la clase, ¿no? Le digo a los alumnos, la máxima expresión o la máxima forma que en este punto sí nos pone es incluso cuestionarnos y abandonar la idea de ser humanos, Sí, porque esta idea ya está muy contaminada, por eso hablo acerca de esto, ¿no? Desde los cientos de años de este fenómeno. Mm. Para empezar, para poder entenderla, para poder hablar acerca de esto, en lo particular me gusta mucho lo que está haciendo la nueva escuela mexicana. sí, Entonces sí es un enfoque, mucho tiempo la escuela en general México es muy criticado porque los paradigmas que utilizaron para generar los aprendizajes eran importados. Y tal cual importados porque ni siquiera eran ajustados a la concepción o a la forma de la población mexicana. Entonces obviamente había ciertas cosas pues, que no cabían entre nosotros, ajá, no los podíamos ver, ¿no? Entonces, por un lado, la nueva escuela mexicana está haciendo eso, está tomando ahora sí estas voces que durante mucho tiempo fueron dejadas de lado. Fíjate, es bien interesante, ¿no? Hay un video o hay un reel donde está una persona, están discutiendo, hablando del autismo y están explicando, ¿no? Y de repente alguien levanta la mano y dice, oye, pues fíjate que en realidad eso que tú ves o lo que tú estás escribiendo es así, 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 así. Y le preguntan, ¿y tú cuánto tiempo llevas estudiando el autismo? ¿O tienes hijos autistas? O qué? Le dicen, no, yo soy una persona autista. ok, Entonces, en ese punto sí, no es un reclamo en la actualidad, dicen, no más autismo sin autistas. claro. Es como un panel de hombres discutiendo acerca de la salud de las mujeres, ni al caso, Ajá, sí, claro, porque ¿sí? no entiendo Entonces, ese punto. ajá. Entonces, esa es empezar a abrir esos espacios de diálogo, escuchar a las poblaciones para poder entender. Eso es lo que está llevando justamente al desarrollo de estos paradigmas, ¿no? Y la nueva escuela mexicana lo está haciendo muy bien. Ahora, de otro lado, ¿qué es lo que está haciendo esta dificultad? Pues estas poblaciones que son muy reaccionarias. Aquí no podemos dejar de lado la discriminación, Sí, porque desafortunadamente lo contrario a la inclusión es la discriminación. Entonces existen diversas formas de discriminación. Fíjate, el concepto de inteligencia. No sé si se los habrán enseñado, se los habrán explicado, pero incluso nosotros en la actualidad queremos erradicar, ya las nuevas corrientes de psicología se quiere erradicar el concepto de inteligencia. ¿Sí? Porque resulta que la inteligencia, su base o su sustento tiene que ver con muchas conductas de discriminación. ujú, Cuando se hicieron las evaluaciones, cuando se hicieron las pruebas, cuando intentaron generar el concepto de inteligencia, en un primer momento lo hicieron desde, por ejemplo, si era algo innato, si ya era algo con lo que se nacía, el factor G de la inteligencia. Y ahí donde les decimos, pues obviamente mucha población era considerada estúpida o idiota. Antes sí existía el diagnóstico de imbecilismo. Entonces, ¿por qué? Porque nada más
revisabas a un sector de la población. Ujú. Galton, que es de los primeros que se considera que hace estas evaluaciones o toma la información en temas relacionados a la psicología. Fíjate, lo que él hizo bien es hacer encuestas a poblaciones para tratar de identificar estos elementos, pero de ahí dices que está el error. Quienes recibían esta entrevista porque tenían un beneficio a cambio que les daban un resultado, eran quienes podían pagar. Sí. Entonces, obviamente, el clásico ejemplo, si tú quieres evaluar la inteligencia midiéndole a un pez, a un pelícano, a un gato y a un simio por la capacidad de nadar, pues entonces te estás perdiendo. ¿Sí? Sí. Entonces es como, obviamente, sí, había un claro marcador. Y en general, fíjate, esto fue lo que dio sustento durante mucho tiempo, aunque la población negra no entrara a la escuela porque son idiotas, no tiene sentido. Sí. A la población indígena, pues no, pues ya son ignorantes, son idiotas porque no saben lo que sabe cierto tipo de población. Incluso aquí en México lo vimos. Cuando querían aplicar las pruebas de inteligencia, son pruebas de importados de Estados Unidos, con temas de la población de allá. Hay una prueba que, pues básicamente, lo que hacen es diferente, ¿no? Pero nosotros no jugamos con eso. Se llama la Torre de Hanoi. Okay. La Torre de Hanoi es ese palito que tiene unas burbujitas que uno tiene que ir quitando y haciendo. Entonces es un juego de Estados Unidos. Y dijeron, pues en México no hay eso. Pues vamos a ponerle la pirámide de Hanoi porque hay pirámides. Pero nosotros no jugamos con eso. Ok, sí. Entonces, pues, no. O sea, igual, ¿no? Sin sentido. Y entonces ahí en ese punto, ¿no? Va justamente lo contrario, retomo a la inclusión de la discriminación. Y aquí sí hay discriminaciones bien específicas. Por ejemplo, capacitismo. Mucha gente pegó en el grito cuando dijeron, yo no puedo reprobar en la primaria. Ay, ¿cómo de que no? Es que está siendo capacitista. En realidad lo que tú estás evaluando, ¿quién sabe qué es lo que evalúa? Si tú consideras que está evaluando aprendizaje, a ver, defínemelo, dame el concepto. ¿Desde qué punto de vista estás viendo el aprendizaje? Porque resulta que mayormente lo que tú estás evaluando es memoria y manejo al estrés. Sí. En realidad, porque si le pones 1 por 4 a 20, ¿eso qué? Es memoria, Sí. no es aprendizaje. Es que te diga, mira, fíjate que resolví un problema porque tenía esto y esto, y ahora resulta que los agrupé y me di cuenta que si hago esta secuencia, puedo llegar a eso, y eso es la multiplicación. Eso es un aprendizaje porque lo estás viendo. A veces les digo, o sea, se olvidan que en realidad lo que las personas inteligentes creen o lo ven desde un concepto muy abstracto. Las matemáticas, por ejemplo, digo, es que no existen los números en la realidad, sino la matemática es algo subjetivo. Le digo, no, en realidad es algo objetivo. Sí. ¿Dónde ves triángulos? ¿De dónde tú te imaginas que sacaron el teorema de Pitágoras o esto? Sencillo, era la manera en que hacían los egipcios cuando se inundaban los campos, utilizaban ciertos ángulos y decían, mira, a partir de aquí tomamos estas mediciones porque resulta que cuando creció el río Nilo se llevaba todo eso, entonces ellos hacían eso. ¿De dónde vienen las fracciones? Pues sencillo, en la realidad, cuando tienen que hacer una hectárea, fíjate que la hectárea, esta parte la voy a sembrar con esto, con aquello, con lo otro, una parte tiene que estar volteando hacia el norte, otra parte tiene que estar volteando hacia el sur, porque en caso de, pues mira, si hay una lluvia se va a acabar con esto, que es el 50%, y la otra parte se va a salvar. Entonces, no me digas, no creas que no vas a ver un 2 corriendo por esto, no, lo que vas a ver son las aplicaciones prácticas, y eso es lo que está rescatando la nueva escuela mexicana. Sí, claro, o sea, al final de cuentas todo tiene un sentido, pues, y un porqué, ¿no? Así es. Así es, entonces sí, o sea, y eso es lo que tenemos que aprender los niños, tener un pensamiento matemático, no memoria matemática. Bueno, estoy desviando. Relacionado con la inclusión, sí, ¿no? Entonces en esta parte, desafortunadamente, tampoco podemos dejar de lado que históricamente a los diferentes se les ha rechazado. Entonces ahorita lo que llaman es que no, es que den espacios, honestamente y vulgarmente lo voy a decir, a veces les digo, no se llama más que tener tantita paciencia y tantita madre para poder, si el niño es muy inquieto y acá estoy viendo que no está más tranquilo, no tengo que decir, estén juntos ahora, no. En ciertas acciones pueden estar juntos, en otras no tanto, y voy a iniciar lo que se llaman ajustes razonables. Sí, es correcto. Porque durante mucho tiempo, de verdad, o sea, intentaban hacerlo como bien llamativo y interesante, pero en realidad es por el tema económico. Para poder bajar dinero, para poder tener recursos, cuando le digo, en realidad, la inclusión no es hacer nada extraordinariamente mágico, sino es hacer cosas razonables. Este chico es hipersensible del oído, sí, déjalo que tenga sus audífonos y ya. No, pero es que no quiero que tenga música, que me vaya a hacer trampa de esto. No necesariamente tiene que tener un audífono electrónico. ¿Sabes tú que hay personas que trabajan con elementos muy ruidosos y que utilizan disminuidores de reductores de sonido? Sí, déjalo que tenga eso. Pero no, es que ¿qué van a pensar los demás? Que piensen lo que quieran. Sí, claro. En realidad, o sea, si a esa persona le funciona, no se cuestiona, ¿no? Al final de cuentas sí le funciona. Sí, y aquí no podemos dejar de lado. La discriminación, la verdad es que siempre ha sido desde poblaciones que históricamente han discriminado. Y aquí no lo podemos dejar de lado. La religión claramente sí habla de la discriminación. Sí. Entonces también lo tenemos. Sistemas políticos, los sistemas políticos durante mucho tiempo han querido destruir la diversidad. Entonces, o sea, es como, pues no. Del otro lado, la verdad es que hay algo que se llama los enfoques comunitarios,
es escuchar a los pueblos originarios, y la verdad es que los pueblos originarios sí se hacían estos ajustes, sí se hacían estos ajustes, no, Sí, no hacían como estas separaciones, incluso eran considerados como ciertas figuras donde están, mira esto, pues sí, nada más haz lo que, para lo que hace, para lo que puede, no, no te tienes que estresar por modificarlo a que se hace una área. correcto, sí. No sé si me decías que mínimo 10 minutos, la verdad es que yo me agarro hablando. No, no se preocupe, está todo, la verdad, todo lo que comentan está muy interesante y es algo que pues sí se toca, ¿no? Hoy en la actualidad todos estos temas que menciona, entonces, todo es muy válido. ¿Le parece si continuamos con la siguiente pregunta? ¿Sí? Ok, mire, Sí. aquí, mirando hacia el futuro, ¿qué cambios le gustaría ver en los próximos años para mejorar estos puntos de inclusión y qué consejos le daría usted a las nuevas generaciones para que sean más abiertas a estos temas? Mira, para empezar, tendremos que dejar de lado muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el sistema escolar es un fracaso. Mm, En general, el sistema escolar, así como está diseñado, es un fracaso. Y en la actualidad están promoviendo, por ejemplo, en el tema de las guarderías, y pues está bien interesante el enfoque, porque en sí la guardería te dice no es más que guardar, que ahí te lo estén cuidando. Le cambiaron de nombre, se llaman CESIS, ujú, Centros Especializados de Cuidado Infantil. Donde dices que no nomás se trata de guardarlos, sino es que ahí también darle la atención necesaria que desafortunadamente no se les puede dar en casa. Porque si estuvieran las condiciones socioeconómicas para que las personas pudieran criar desde casa, fabuloso. Pero no, entonces nuestro trabajo es ahora suplir de cierta manera eso y que se den esas interacciones. Por eso es centro de cuidados especializados. sí, claro. Entonces es como, pues sí, ahí tienes que hacer lo necesario. Entonces igual le sigue la primaria. En general de la primaria hasta la preparatoria, tiene que dejar de ser ya nada más un mero sistema educativo y en realidad convertirse en un sistema de desarrollo. Sí, ¿En qué sentido voy? Que los mismos docentes, porque dicen, es que ahora queremos mezclar docentes y suerte, es un justo reclamo dicen los docentes, pues quieren que hagamos psicología, quieren que hagamos esto, aquello y lo otro, es que no te toca. En realidad, en medida que toman horas clase y más horas como de desarrollo de proyectos o en otras actividades, retomando un poco como se hacía antes cuando se aprendió un oficio, más como un sentido de vida, entonces cambia. Si tú eres mismo, fíjate, tienes concentrados a un montón de niños en una escuela, un montón, y dices, pues tengo que preocuparme y prevenir un montón de cosas, ahí tienes la respuesta. Si pones ahí un sistema de desarrollo médico donde puedan recibir los diagnósticos, tratamiento y todo esto necesario, ¿cómo crees que van a crecer? Bien diferente. sí, Si ahí mismo desconectas el servicio o la atención de la docencia, del aprendizaje junto con otros elementos que tienen que ver, fíjate, lo voy a mover un poquito para entender esto. Terapia psicológica, psiquiátrica y todo lo demás es un servicio que en teoría no tiene que ser de primera mano, es un servicio que tiene que ser hasta arriba. Se le llama de última línea porque es cuando ya pasaron un montón de cosas y quiere decir que tiene que tener una intervención especializada. Antes de eso, la OMS propone, se llaman comunitarios, servicios comunitarios de autocuidado, donde se ve involucrada la comunidad, los padres y todo eso. Entonces ahí justamente el niño o la niña, en realidad lo más importante es el juego, lo lúdico, encontrar un sentido de vida. Y eso va a hacer que, otra vez, en lugar de estar estresado, encerrado y viendo esto de cómo lo aprendo, no. Hay una parte donde dicen, los niños que son de campo, generalmente suelen tardar más en realizar algunas actividades como la caminata y eso, pero suelen tener una alta estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque están, por ejemplo, en el campo, están haciendo cosas, están tocando, están todo el sí. tiempo siendo Su desarrollo es estimulados. diferente, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, igual acá de este lado, ¿qué pasa si en lugar de tenerlos encerrados, con el déficit de atención, cuál es el problema? Que los tienes encerrados. Ujú. Ponlos que estén jugando, que estén corriendo, que estén haciendo, que estén donde puedan canalizar esa energía en algunos proyectos, entonces ahí lo tienes, va a ser bien diferente el desarrollo. No, pues es que no va a aprender matemáticas de memoria, no, pero las va a vivir. Sí, claro. Sí. A ver, vamos a hacer un platillo, vamos a cocinar, tenemos esto, ayúdame, por favor, quiero que a todos les toque partes iguales. Ok, le estoy enseñando fracciones. Ujú. Sí. Entonces ya le doy nada más ahora el acompañamiento, entonces como, porque la platicas el ejemplo. Fíjate, las fracciones es como partes un pastel y el niño te dice, yo nunca he partido un pastel, Ujú. porque no me dejan. Sí. Montessori lo toma un poquito, habla eso de Apruebo. la experiencia. Entonces, es a lo que voy, se tiene que modificar completamente el sistema escolar, es un fracaso, es una realidad, porque ya se quedó en el pasado. Sí. Ya no es como, aquí tenemos que retomar algunos modelos que en realidad no son tan malos. El sistema escolar tiene que ver con sistemas militares y con sistemas también, pues, un tanto religiosos. Les digo, pues no tenemos que ir tan lejos, el Tepozcán, ¿cómo era aquí? Las escuelas, el Calmecac. Ujú. Entonces también retomar otra vez esos elementos Esos para elementos. justamente, no, es que vamos a ver a Montessori, no te vayas tan lejos, ya teníamos aquí algunos elementos. Ujú. Nada más que desafortunadamente pues fue destruida la evidencia, ¿no? Así que sí va a ser un poquito picar. Entonces, para mí, desde la primaria, sino que desde el jardín de niños hasta la preparatoria sí tendría que hacer este sistema. Sí. Porque entonces cuando llegas a la universidad, fíjate, ojo aquí, les doy clases y me toca justamente en el tema de desarrollo humano hablar acerca de las poblaciones vulnerables, en algún momento tocamos esto de la inclusión,
Les digo, ustedes batallan tanto porque no lo conocen, no saben, pero ahí están toda la vida. Sí. El problema es que se van quedando atrás. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahorita les digo, quiero que volteen a ver a su alrededor y díganme si hay una persona que tenga algún auxiliar para movilidad, para visión, audición. Mayormente, pues sí, tenemos los lentes, ¿no? Pero, ¿por qué creen ustedes que aquí no tenemos una persona que utiliza un elemento externo como una silla de ruedas? ¿Por qué se imaginan? Si me dicen, ok, vamos a modificar el edificio para que esté, no te va a servir de nada porque no hay usuarios, Ujú. porque no llegan a nivel No universidad. llegan. Claro. Entonces, el problema está más atrás. Sí, qué triste, ¿no? Sí. Lo tienes, por un lado, tiene que ver si todas estas situaciones. Hay en particular trabajo en una clínica comunitaria y cuando me dicen, por ejemplo, los médicos, que le doy clase a los médicos, no, es que tienes que hacer actividad física. A ver, te voy a amarrar una pierna, sí, te voy a poner unos lentes borrosos, te voy a tapar los oídos, o sea, vas a estar reducido de tus sentidos y de tu movilidad, y te voy a decir, dale una vuelta a la cuadra, a ver cómo te va. Sí. Capaz no regresa, ¿no? Dale una vuelta a la cuadra, Ujú. ¿no? Pues ya me caí, ya puse Ajá. popó, ya choqué con esto, ya aquello. Ahí lo tienes, entonces, ¿cómo le dices que? Sí. Qué interesante. Y justo ya la pregunta que viene y ya la pregunta como cierre habla de esto, pero cómo se puede poner en práctica, pero ya no solo en la escuela, o sea, sino también en nuestra vida cotidiana, en la familia, en el trabajo o bien en nuestra comunidad, pues, y ya esta es nuestra pregunta para cerrar, tal vez con una reflexión o como usted guste. Como una reflexión es hablar. Lo que no se habla no existe, lo que no se cuenta no existe. Entonces, por un lado se nos pide, ¿no? Y eso es bien importante, invitar a las personas que tienen alguna situación o alguna condición por la cual se han visto en discriminación a alzar la voz. Si tienen curiosidad algún día, lean lo que es la indefensión aprendida. Justamente las poblaciones vulnerables llegan a un punto donde pues yo le incentivo a defenderse y dicen, pues así aguanto, ¿para qué hablo? ¿Para qué? Entonces no, les digo, Sí. la verdad es que no, tenemos que ser disidentes. Es una de las razones también por las que yo siempre acepto invitaciones a esto, me la paso ahí a mi manera. Porque también como persona autista no creas que batallo mucho para socializar. A veces yo les digo, incluso si por mí fuera yo no hablaría. Odio hablar, detesto hablar, me cansa hablar. Pero pues si yo guardo mi voz, también corre el peligro de que no se me... Tal cual se me escucha, ¿no? Entonces ya he llevado eso. Y a veces las personas cuando yo les digo, soy autista, por ejemplo, en la atención médica se burlan, minimizan. A veces dicen, pues no pareces, no, perdón, déjame camino de puntitos o hago lo que tú sabes que es el autismo, porque ignorancia total, ni siquiera saben qué es. Hace rato acabo de ir a una conferencia, a un congreso justamente de salud mental, adicciones, comunidad y familia, ¿no? Y era todo menos un congreso, porque el primer ponente en cuanto empezó, los autistas, ahora resulta que los autistas y no sé qué tanto, es como, a ver, espérate, ¿eso qué tiene que ver? Sí. Está hablando de adicciones. No entiendo qué tiene. O también me dijeras, fíjate, es que una persona autista tiene una probabilidad mayor hasta 7 veces de suicidarse. También es muy fácil que caigan al consumo de sustancias personas con débil atención, porque resulta que las anfetaminas tienen un efecto donde ayuda a la concentración. Por lo tanto, no es el mismo consumo de una persona débil de atención de una persona que no tiene esto. Las personas deprimidas, un autista deprimido porque le ha ido de la fregada en la vida, ya me sacaron de la escuela, me expulsaron, no tengo pareja, no esto, no aquello, no lo otro, consumo anfetaminas, cristal, ¿y qué crees que va a pasar? Pues ando feliz. Entonces, la anfetamina es una forma de antidepresivo, pero tú, médico psiquiatra, te centraste en decir, ay, no, ahora todos son autistas, ahora miren, Sí. Sí. Entonces, claro. Que sí, entonces, hablar acerca de esto. Por ejemplo, en la televisión, yo siempre les digo, los que se parecen a nosotros, ¿qué papel juegan? Yo nunca he visto un protagonista autista, incluso cuando los ponen los autistas, ay, por favor, ojalá hiciéramos lo que hacen ellos. Porque dicen, tienen cosas especiales, son especiales, angelitos y nada. No, la verdad es que no. La verdad es que no, les digo, no, batallamos, nos damos en la torre, así es como bien complicado. Incluso, fíjate, yo me considero afortunado porque siempre les digo, el hecho de que yo haya llegado a la posición donde me encuentre es porque tuve un montón de suerte. No creas que porque fue un sistema, no, fue un montón de suerte. Claro. Porque sí tuvimos que luchar, sí tuvimos que hacer un montón de cosas. Yo personalmente también tuve que, parte de esto, que sea muy aguerrido es porque pues yo sabía que si me quedaba callado me iba a ir mal. Entonces sí, fue un montón de pleitos en todos lados. Pero también tuve la fortuna de que, fíjate, principalmente hubo cuidadoras, compañeras de la universidad que me ayudaron, compañeras en la preparatoria que de repente cuando veían que yo andaba batallando pues me sacaban adelante. E incluso el diagnóstico no llegó hasta mis 30 y... creo como 35, 34, no me acuerdo. Wow. Tengo un problema con el tiempo, no mido con el tiempo como las demás personas y dije, ahora entiendo todo, ¿no? Sí, veo mis fotos y digo, como no se dieron cuenta. Claro. Sí, incluso me toca a mí en la consulta privada atender a las personas y llegan así, ya sabes, fíjate, en la misma comunidad profesional tienen un desconocimiento total que antes ponen un montón de diagnósticos antes de pensar, ¿y si es autismo? Y ya me lo pusieron que es un montón de cosas, trastorno mixto de ansiedad con depresión, alucinación, no sé qué tanto, es como, no es ansiedad, está sobreestimulado. Y ahí lo tienen, ¿no? Entonces sí, hablar hasta por los codos, porque luego muchos dicen, ahora esto es la inclusión, quieren que los tratemos especiales. No pedimos nada especial, solo pedimos que tengan 3 pesos de madre con nosotros, que nos escuchen. Claro.
Híjole, No, pues pues que que... el niño dice, el déficit de atención no, a veces es que no se queda quieto, pues no es necesario que se quede quieto para que estudie. Ujú, Pone una chingada liga en su mesabanco que esté pateando la liga y créeme, eso va a ayudar bastante. sí, a calmar su Ujú. ansiedad, ¿no? Híjole, pues la verdad quisiera agradecerle todos esos temas tan importantes que nos pudo brindar en esta pequeña entrevista, porque ahora sí que puedo decir que aquí está el claro ejemplo de inclusión, ¿no? Y de que si se puede, si se quiere hacer, se puede lograr, como dice usted, o sea, a mí, yo tuve un diagnóstico ya grande y pude entender muchísimas cosas, pero también es importante lo que menciona, o sea, nunca me quedé callado, nunca me detuve y siempre tuve un apoyo, ¿no? Entonces, creo que con esta reflexión, me voy muy contenta porque creo que vivimos un claro ejemplo de lo que es la inclusión y que Ujú. se ha vivido desde siempre y creo que más bien hoy en día es un poquito más, se está haciendo un poquito más de ruido y que espero que en un futuro Sí. haya cambio, ¿no? Y que se pueda, que sea un tema pues más visto y que no sea, Ujú. pues para mal, ¿no? Que en realidad pues sea para bien, para que todos Ujú. puedan ser Sí. algo más. Aquí me gustaría comentar algo. La verdad es que el hecho de que se esté hablando bastante de esto tiene que ver con ustedes, las juventudes. Sí, Es una claro, realidad. Mi generación y otras generaciones eran más reacios. Decían, en mi tiempo no había autistas. Pero estaba la abuela que coleccionaba un montón de cositas que se sí, enojaba si le tocabas eso. Estaba el abuelo que todos los días que tenía que diseñar lo mismo y poquito le movía su desayuno, se gritaba, se enojaba. Entonces, no, siempre estaba ahí. siempre ha Solamente que estado, ahora se habla solamente más que al ahora se respecto. habla, claro, o sea, ahora se habla más de estos temas Ujú. y pues sinceramente es algo a mí en lo personal que me da pues gusto porque es algo que ya se está tratando, que ya se está viendo y que se le está dando más oportunidad a las personas que quieren llegar a hacer más, o sea, no sé si me doy de entender, pero en lo personal es un tema que sí me da gusto que se esté tratando, incluso en mi escuela es algo que se ve bastante en mi universidad y es por eso que estamos aquí, ¿no? En esta entrevista, pues para tratar de estos temas que en la actualidad ya se ven mucho más. Ujú. Entonces, pues la verdad quisiera agradecerle mucho el espacio que me dio. Yo sé que nos servirá. Esta entrevista se va a ver incluso plasmada en la universidad. Es algo que se va, no solamente nos lo vamos a quedar como grupo, se va a ver más allá, va a ser transmitido y pues yo sé que nos va a servir a cada uno de nosotros como la comunidad estudiantil. Ujú. Y de verdad quiero agradecerle de nuevo por el espacio que me brindó y por todas estas respuestas tan interesantes que nos comentó. Perfecto, pues a la orden. Me mandan el enlace cuando salga eso. Sí, claro, sí, sí, sí. Y yo siempre es saber. Ok, y pues bueno. Estoy a la orden. Cualquier otra situación ahí también en lo que pueda apoyar con gusto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien.